Vamos a predicar bajo el tema en proceso. Hoy terminamos esta serie y hoy quiero hablarle de la novia imperfecta. La novia imperfecta. Efesios capítulo 5, versos 21 a 32. Búsquelo en su Biblia. Hechos 1, 4 al 8. Efesios 5, 21 al 32 y Hechos 1, 4 al 8. Y Jonathan me hizo sentir bien cuando empezó a hablar, porque este es mi tercer mensaje hoy y ya la voz se me está quedando corta, pero cuando oí a este muchacho joven hablar y lo noté ronco, ya pues yo estoy duro. Yo estoy hecho un cañón, porque si este nene se está quedando ronco, amén, pues gloria a Dios. Tienen Efesios capítulo 5, versos 21 al 32 y Hechos 1, versos 4 al 8. Pueden sentarse si lo tienen. Si no lo tienen, no se siente. Don't sit down until you have it. Don't lie. Amen. Qué bueno que están aquí. Mire, siempre recuerdo a este hombre que era difícil. Era un hombre trabajador con una esposa y 4 hijos. Pero era un hombre difícil de conocer. Su esposa y sus hijos venían a la iglesia, pero él nunca venía a la iglesia. Yo iba a visitarlo de vez en cuando, tratando de hablar con él y de ayudarlo a conectarse a la iglesia y al evangelio. Pero le quiero decir que no era fácil hablar con este individuo. Mientras me sentaba en la mesa de comedor con él y su esposa, él constantemente ahí delante de mí, y si había otras personas, él regañaba a su esposa. Él constantemente la humillaba. Le decía que era fea, que era una pobre ama de casa. Una vez hasta le dijo, mira estúpida, cállate. Así le dijo. Y después me decía, pastor, es que ella miente todo el tiempo. Y así él trataba a su esposa. Y yo le hago esta pregunta a ustedes. Así es como un esposo trata a su esposa. De necia, de fea, de entrometida y de pobre ama de casa. Yo imagino que la mayor parte de las mujeres que están aquí dicen, pastor, él no sobreviviría el primer insulto. Especialmente ustedes las latinas, ¿verdad? Yo digo ahora como dice el pastor, si fuera esposa mía. Pero no era la forma de tratar, pero así él trataba a su esposa. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que la Biblia dice en Efesios 5, 25 al 30. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué le leo esta porción bíblica? Pablo nos dice que una novia, que una esposa debe ser tratada con delicadeza. Ella debe ser amada, nutrida y apreciada. Eso es lo que dice Pablo de todo hombre que tiene una esposa. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque lo interesante de este pasaje en Efesios es que también nos dice que la iglesia es la novia de Cristo. Did you grab that? Pablo nos está diciendo cómo un esposo debe tratar a su esposa. Y luego él lo relaciona a la relación entre Cristo y la iglesia. Y dice que la iglesia es la novia de Cristo. Se nos dice que un esposo debe tratar a su esposa de la misma manera que Cristo trata a su novia. Y en caso que lo hayas perdido o hayas perdido el punto, mire cómo dice el verso 32 de Efesios 5. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es su novia. Entonces cuando Cristo mira a una iglesia, ve algo que él ama. Cuando Cristo ve la iglesia, ve algo que él aprecia.
Cuando Cristo ve la iglesia, Él ve algo que Él quiere nutrir. Cuando Cristo ve la iglesia, Él ve algo que Él quiere que crezca. Cuando Cristo ve la iglesia, Él ve algo lindo, algo hermoso. El problema es que la iglesia no siempre es tan bonita. A veces las iglesias pueden ser francamente feas. A veces las iglesias pueden ser mezquinas, duras, egocéntricas. A veces las iglesias pueden ser, en pocas palabras, vergonzosas. Esa es la realidad. Así que Cristo nos dice, ama a la iglesia, trata a la iglesia bien, porque ella es hermosa, ella es linda y yo quiero que ella crezca. Pero cuando nosotros miramos más allá del papel, vemos algo que para nosotros probablemente no es lo más atractivo. Mas sin embargo, fíjese, en 1 y 2 de Corintios leemos acerca de una iglesia en una ciudad llamada Corintios. Y mientras leemos las cartas de Corintios, leemos sobre una iglesia realmente horrible. La gente de esa congregación eran pendencieras, eran egocéntricas, eran mezquinas. La verdad es que si yo viviese en Corintios y estuviese buscando una iglesia, nunca visitaría esa iglesia. Ahora, lo interesante de todo esto es que si usted lee 1 Corintios capítulo 12, se nos dice acerca de los dones completos que Dios le dio a esa iglesia. Le estoy hablando de una iglesia que no representa aquello que Dios llama a una iglesia a representar, que no representa las características que debe representar una iglesia, mas sin embargo, Dios se empeña en capacitarla, en habilitarla y darles dones a esa iglesia. Si yo fuese Dios, ni un don le hubiese dado. Pero como no soy Dios, Él dijo, la voy a bendecir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios, si lo sabe todo y lo sabe, viendo esta iglesia que no representa en la totalidad aquello para lo que fue llamada, la dota de dones, la dota de habilidades y de capacidades? ¿Quiere que le diga por qué? Porque fue por esa iglesia que Él murió en la cruz del Calvario. Fue por la iglesia, imperfecta que sea, fue por la iglesia, problemática que sea, fue por la iglesia, con deficiencias que las tenga, fue por esa iglesia que Cristo vino a morir y dio su vida por ella. Incluso para colmo, si usted es un estudioso de la Biblia, usted descubre esto, que no solamente a la iglesia de Corintios, problemática como era, pendenciera como era, dificultosa como era, no solamente le dio dones, le escribió 2 cartas, 1 y 2 de Corintios. Y si usted estudia la Biblia, usted descubre que en esas 2 cartas Dios le dijo más a la iglesia de Corintios de lo que le dijo a todas las demás iglesias en todo el Nuevo Testamento. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Dios perdería su tiempo con estas personas? ¿Por qué dar a estas personas pendencieras, peleadoras, egocéntricas, todos los dones que le dio? Porque Él murió por ella, porque Él dio su vida por ella. Y para Dios esos dones y esas cartas no fueron un desperdicio, fueron una inversión. You did not hear me. Para Dios el trato de Él con la iglesia no es una pérdida de tiempo, es una inversión en la iglesia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Ahora, si quiere ser honesto, sea honesto. Si quiere tomar esto como una pregunta retórica, tómelo como una pregunta retórica. Pero ¿cuántos tienen hijos problemáticos aquí? Hijos que no son fácil de uno ser padre de ellos. Pero sea honesto, ¿se da usted por vencido con esos hijos? Se cruza de brazos y usted dice que se lo lleve.
¿Verdad que no? Incluso la verdad es esta, que es probable que ese hijo que más problema le dé a usted es por el cual usted más se preocupa y se ocupa. Cristo estableció la iglesia e imperfecta como sea, problemas que tenga, dificultades que tenga y situaciones que se presentan, sigue siendo la iglesia de Cristo. Sigue siendo la iglesia del Cordero. Y Él no ve lo que Él hace con nosotros como un desperdicio, sino que Él lo ve como una inversión. Ahora, con eso dicho, ¿se cansa Dios de la iglesia? Bueno, sí. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 leemos acerca de 7 iglesias que estaban en el Asia. Y un par de esas iglesias recibió una palmadita en la espalda y una corrección, Esmirna y Filadelfia. Pero a las otras 5 iglesias no les fue tan bien. Pérgamo y Tiatira fueron condenadas por tolerar la inmoralidad y la herejía. Y Jesús dijo que vendría a castigarlos. A Sardis le dijo, si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás por qué vine contra ti. Amén. A otra dijo, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y si no te arrepientes. En otras palabras, le estaba quitando el estatus de su novia. La luz se apagaría porque Jesús ya no estaría allí. Podría tener un bonito edificio, podría tener un bonito letrero que decía iglesia, donde Dios es más grande que la iglesia. Pero Él dijo, si no te arreglas, quitaré todo eso de en medio de ti. Porque la Biblia dice esto, que aunque somos la iglesia de Él y Él nos ama y Él pelea con nosotros, también la Biblia dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Llega un momento en que Dios dice, estoy tratando contigo, estoy dando oportunidades, quiero bendecirte, te he dotado de dones, te he dotado de habilidades. Es mejor que los use. Así que llega un punto en el que Dios ya no tolera más la inmoralidad y el descuido. Y Dios dice, hasta aquí llego contigo. Ahora, para llegar a ese lugar se necesita. Para que tú llegues a un lugar donde Dios dice, mira, hice todo lo que podía hacer por ti, hice todo lo que quiero hacer por ti, pero no me has permitido bendecir tu vida. La actitud de Dios hacia la mayoría de las iglesias se resume en el título de nuestra serie que concluimos hoy, en proceso. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios tiene paciencia con nosotros, porque Él sabe que Él no ha terminado con nosotros. Así, si has llegado a un lugar donde tú te sientes que Dios se cansó de ti, si has llegado a un lugar donde tú te sientes que ya Dios no quiere tratar contigo, es probable que estás bien equivocado, porque lo más seguro que ese sentir que tú tienes es el mismo Espíritu Santo diciéndote, arregla tu vida, quiero bendecirte, quiero levantarte, quiero ayudarte. Verá, Dios tiene fe en nosotros, porque somos su novia. Él cree en nuestro potencial, aunque no siempre estemos a la altura de ese potencial. Dios confía en nosotros y Él no tiene un plan alterno. Cuando Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas un arca, y lo hagas de esta manera y lo hagas de esa manera, y Dios le dio las instrucciones a Moisés, y Moisés hizo el arca, lo hizo con una puerta, lo hizo con una ventana. Noé, perdón. Cuando Noé hizo el arca y lo hizo como Dios le mandó que lo hiciera, Dios le habló a otra persona y le dijo a esa otra persona, mira, por si acaso Noé mete las patas y se cuelga haciendo el arca, yo quiero que tú me hagas otra lancha. ¿Hizo eso Dios? No, Dios le dijo a Noé, yo confío en ti, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú lo vas a lograr y yo sé que tú vas a hacer el trabajo que te estoy asignando y yo te voy a dar las capacidades y te voy a dar los dones que tú necesitas y te voy a dar las destrezas que tú necesitas para que hagas este arca y lo concluyas. ¿Sabe qué? Dios llamó a la iglesia, Dios compró la iglesia, Dios posicionó la iglesia y Él confía que la iglesia va a hacer el trabajo para la cual Él la llamó. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos eso, porque en vez de nosotros envolvernos en sobrenombres,
en vez de nosotros envolvernos en maltrato, en desprecio y reproche en cuanto a la iglesia, es importante que recordemos que somos la novia del Cordero, que somos la novia de Cristo. Por eso a mí me incomoda esos predicadores que lo único que hacen es insultar la iglesia, que lo único que hacen es ofender la iglesia, y a veces no lo hacen con palabras tan directas, pero en su underlying tone, en su tono, usted lo que oye es insultos de la iglesia. Por eso es que me incomoda gente que se llaman cristianos y lo único que hacen es hablar mal de la iglesia. Mire, ¿quiere que le diga un secreto? ¿Quiere que le diga un secreto? Y esto es para todos los que están de visita hoy y todos los que me están escuchando por el internet y todos los que pretenden un día venir a esta iglesia y hacerse miembro de esta iglesia. Yo le voy a dar un consejo. Y yo sé que los que están en las pantallas me dicen, pastor, no diga eso, no diga eso. Pero lo voy a decir. Si usted pretende venir a esta iglesia, hacerse miembro de esta iglesia y conectarse a esta iglesia, y de una, usted viene aquí hablándome mal de la iglesia donde usted viene. De uno, usted viene hablándome mal del pastor donde usted viene. Pues mejor búsquese otra iglesia, porque esta no va a ser la iglesia para usted. Porque la iglesia del Señor es una. Y Dios espera que nosotros como sus hijos, amén, entendamos que Él es el Dios de la iglesia y nosotros somos su novia. Es importante que nosotros recibamos esa palabra de parte del Señor y la hagamos nuestra. Amén. Ahora, es importante que usted entienda esto. Cuando yo me refiero a la cosecha, yo hablo de la cosecha como la última Coca-Cola en el desierto. Cuando yo hablo de los ministros de la casa, yo hablo como los mejores ministros de la casa. Una vez alguien me dice, ¿sabes que cuando tú me hablas, yo me pongo celoso porque pienso que tu iglesia y tú son los favoritos de Dios? Porque yo lo que hago es testificar lo que Dios está haciendo en esta casa, y yo lo que hago es declarar lo que Dios está haciendo en esta casa, porque yo sé que esta casa es hermosa y yo sé que ustedes son lindos. Yo no soy como ese hombre que estaba con su esposa en una fiesta y le dijo a su esposa, mi amor, tú eres más linda que la mitad de las mujeres en esta fiesta. Así le dijo, mi amor, tú eres más linda que la mitad de las mujeres en esta fiesta. En inglés se llama eso a backhanded compliment. Oiga lo que él le dijo a la esposa. Yo estaba chequeando todas las mujeres en esta fiesta y la mitad de ellas estaban más buenas que tú. Eso fue lo que él le dijo a ella. Él lo cambió y él lo hizo lucir para él bien, pero la verdad lo que le está diciendo a ella, yo estaba chequeando todas las mujeres y aquí la mitad de ellas, mi amor, te quedaste corta. ¿Sabe qué? Hay gente que se pasan chequeando a todo el mundo y mirando a todo el mundo para ver quién es más lindo o qué es más lindo de lo que Dios le ha dado. Tú debes de aprender a mirar lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha hecho contigo y valorizarlo de tal manera que le des gloria y honra a Dios. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos, y este mensaje es el mensaje de Pentecostés para nosotros, es este: ¿aprueba Dios de mí? Cuando yo me miro en el espejo y veo quién soy, y veo lo que tengo, y veo lo que está pasando conmigo, y veo lo que Dios está haciendo conmigo, ¿aprueba Dios de mí? Is God pleasing? Is He pleased with me? Juan 12:26 dice esto, Jesús hablando: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces Cristo le está hablando a la iglesia que es su novia. Cristo le está hablando a la iglesia que será su esposa. Y Él habla de términos de servicio. Él le dice, ¿quieres servirme? Sírveme como yo mando. Y si tú me sirves como yo mando, yo te honraré.
Ahora, ¿por qué Cristo le está hablando a los discípulos de esta manera? ¿Amén? ¿Por qué Cristo le está hablando? Porque Cristo sabe que ellos iban a desempeñarse en una labor. Y ellos debían de desempeñarse en una labor. Y en esa labor que ellos se tenían que desempeñar, ellos tenían que ser efectivos a lo que Dios les estaba llamando que hicieran. Y el problema de muchos es que cuando se ven en el espejo de Dios, se hallan cortos. Como no cantan como los que cantan aquí, como no tocan instrumentos como los que tocan aquí, como no predican como los que predican aquí, y como no enseñan como los que enseñan aquí, pues se encuentran que no sirven. Porque hay gente que mide su servicio a Dios en base a la audiencia que tienen y al micrófono que tienen en la mano. Y yo vengo a decirte, no dejes que lo que no puedes hacer te impida hacer lo que puedes y debes hacer. ¿Me estás escuchando? No dejes que lo que no puedes hacer te impida hacer lo que debes y lo que puedes hacer. Algunas personas piensan que el único trabajo en la iglesia es el trabajo que se ve. Es el trabajo que se aplaude. Ahora yo te hago esta pregunta, iglesia. Si todos en la iglesia hicieran lo que tú haces, ¿se lograría algo aquí? Pastor Jonathan, when you look at the totality of the people that you have, and churches are the same wherever you go, y tú ves la mayoría de la gente que funcionan, y si todo el mundo trabajara al mismo nivel de esa gran mayoría, ¿se lograría algo en la iglesia? No. No. Porque hay gente que piensan que servirle a Dios y ser la novia de Cristo es simplemente levantarse de la cama sin lavarse la boca, sin pintarse y usar maquillaje, sin peinarse y decirle a Cristo, ¿me das un beso? Y hay gente que pretenden servirle a Dios y pensar que servirle a Dios es algo que ellos hacen de improviso, es algo que ellos hacen sin intencionalidad, es algo que ellos... Mire, a mí me tomó casi 2 horas ponerme este lazo, este gabán, esta camisa, estos pantalones, estos zapatos. ¿Sí? 1 hora y media me tomó salirme de la cama. La otra media hora fue vestirme. La verdad es que la mayor parte de ustedes no saldrían de sus casas sin antes darse un poquito de cariño para enfrentarse a un mundo que la mayor parte de ellos no los conocen a ustedes. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo para el Dios que nos llama, que nos bendice y decir, ¿sabe qué, Dios? Hoy quiero darte mi mejor esfuerzo, hoy quiero darte mi mayor entusiasmo, hoy quiero darte mi mayor devoción. La verdad es que si todo el mundo hiciera lo que muchos hacen, ustedes llegaran a un templo caliente porque nadie prendiera el aire temprano. Llegaran a un templo sucio porque nadie lo limpiaría. ¿Cuántos se criaron en iglesias pentecostales como yo aquí de años atrás? Gloria a Dios. Pentecostales igual que de los míos. Pero ¿sabe cuál es el problema mío de esos pentecostales nuestros de antes? Que llegaban a la iglesia, el culto empezaba a las 7:30 y llegaban a la iglesia y agarraban la guitarra y empezaban cling, 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 cling. Empezaban a afinar la guitarra y ya el corito arrancó y como llegaron tarde ya estaban afinando la guitarra a mitad del culto. Le pasa como a algunos, un predicador que yo conozco, que quiero muchísimo. Y ese predicador, mi problema con él es siempre que nunca prepara un mensaje. Siempre llega a la iglesia y es pastor por muchos años. Llega a la iglesia y se sienta en su primera línea y ahí es que abre la Biblia y empieza a escribir y empieza a hacer notas para predicar. Y después dice, Agustín, ¿por qué a ti las iglesias te crecen y a mí nunca las iglesias me han crecido? Hello. Esto no es un accidente. Tú no me escuchaste. Esto no es un accidente.
Ser efectivo no es un accidente. Ser competente no es un accidente. Tener un culto glorioso no es un accidente. Ser un ministro competente no es un accidente. Ser una iglesia hermosa, linda, amén, gloriosa, no es un accidente. Se toma esfuerzo. O dale un aplauso a Dios si lo recibe. Pues Cristo le está diciendo a la iglesia: eres mi novia, serás mi esposa, pero solamente lograrás eso y alcanzarás lo que quiero para ti si me sirves como yo mando. Porque la iglesia es mucho más que un edificio, la iglesia es mucho más que un programa, la iglesia es mucho más que talento. La iglesia es una iglesia que le sirve a Dios con todo lo que tiene. Entonces la pregunta para usted hoy es esta: ¿es la iglesia mejor por lo que ustedes hacen o peor? Bienvenido a Pentecostés. ¿Es la iglesia mejor por lo que tú haces o peor? Si fuese de tu parte, ¿es la iglesia mejor? Mire cómo Cristo le dice a esta iglesia de Corinto en capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Él habla de abundancia, Él habla de constancia, Él habla de servicio en la obra del Señor. Ahora, Él reconoce que el trabajo en la obra del Señor puede ser cansón. Él reconoce que el trabajo de la obra del Señor puede ser agotador. Este es mi tercer mensaje de hoy y ya yo estoy loco que se acabe el culto para irme a ponerme en mi short e irme a descansar. No se lo niego. Y hay algunos de ustedes que, como este es su primer culto, usted quiere que esto dure hasta las 7, pero Nacarile no va a durar hasta las 7 porque yo quiero descansar. Ahora, el trabajo en la obra del Señor puede ser cansón, puede ser agotador, pero esto es lo que el apóstol dice: cuando tú amas a Cristo como Él te ama a ti, y cuando tú le sirves a Él como Él te sirvió a ti, tú reconoces que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Alabado sea el Señor. No es en vano, no es un desperdicio servirle a Dios. Es una inversión que Él hace en nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Él y trabajar para Él. Dale un aplauso a Dios si lo recibes. Y esa es parte del proceso nuestro. Yo estaba leyendo una historia verídica de un anciano que era parte de una iglesia. Y la iglesia, por razones ajenas a él, se vació. Y se quedó el edificio vacío y él solo. Él era el trustee de la junta. Y todo el mundo se fue. Y como él era el único trustee que quedó, pues él se quedó solo en la iglesia. Y muchos vinieron donde él a querer comprarle el edificio. Y él decía: pero no, ¿cómo vamos a vender este edificio si esta es la casa del Señor? Muchos vinieron a decirle a él: mira, si quieres vete para otra iglesia. Y nosotros empezamos la iglesia nosotros aquí. Y él decía: no, pero es que esta es mi iglesia, aquí fue que Dios me puso, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Y el viejito decidió: no, pues ¿sabe qué? Yo soy iglesia. Y el viejito empezó, todos los días venía y abría la iglesia. Todos los días prendía las luces. Y como no había músicos, no habían cantores, él venía todos los días, ponía música y él mismo se ponía a cantar. Y cuando se acababa la música, él abría la Biblia y él leía un versículo bíblico de la Biblia y él empezaba a hablar y empezaba a testificar. La iglesia vacía. Y hizo eso por 2 años, testificando el anciano y los que escribieron el libro. 2 años él estuvo haciendo eso. A los 2 años de él estar haciendo eso, llegó una familia curiosa a la iglesia. Y le dicen a él: ¿qué usted hace aquí? Él dice: pues yo soy miembro, yo soy hijo de esta casa. Pero usted está solo. Sí, pero yo le creo a Dios para cosas más grandes. Pero el edificio está vacío. Sí, pero es que esta iglesia es una iglesia linda, es una iglesia poderosa y yo no puedo cerrar esta puerta. ¿Cómo yo voy a cerrar las puertas en este lugar tan hermoso que Dios un día nos dio a nosotros? Y él dijo: y si Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez de nuevo. Esa familia se impresionó que se quedó en la iglesia con él. Esa familia buscó otra familia, buscaron otra familia. Y en cuestión de 1 año, después de 2 años de ese anciano estar solo, la iglesia se llenó. Y se llenó lo suficiente que tuvieron que mandar a buscar un pastor para pastorearla.
Porque el anciano vio la iglesia como Cristo la ve. Una iglesia poderosa, una iglesia hermosa, una iglesia linda, que aunque tenga sus defectos, es la iglesia del Señor. Ahora, todo esto suena bien, pero ¿cómo yo puedo mantenerme animado, entusiasmado y conectado ante todas las cosas que yo vivo, ante todas las imperfecciones de la gente, ante todas las crisis que vivimos? ¿Cómo yo puedo ser esa iglesia? Because frankly, sometimes it's not that easy being church. Francamente, no es fácil ser iglesia. Mire, hermano, no es fácil ser pastor. Yo me acuerdo cuando mi pastor, cuando yo era parte de la iglesia, mi pastor siempre, habían sillas al frente y el pastor se sentaba al frente. Y yo me acuerdo que yo siempre estaba sentado allá y yo siempre miraba así para arriba a ver a mi pastor y decía, wow, el pastor es grande. Wow, el pastor es poderoso. ¿Quiere que le diga algo? Amén. Yo estuve con el mismo pastor toda la vida hasta que él murió hace varios años atrás. Yo nunca me atreví a decirle tú. Nunca me atreví a decirle toma. Yo nunca lo llamé a él por su nombre. Incluso hasta el día, él está muerto ya y no puede hacerme nada. Pero hasta el día de hoy yo ni me atrevo a decirle Efraín muy duro. Porque ese es el nombre de él. Y me siento que si digo Efraín lo ofendo. Nunca, nunca. Hoy en día yo veo cómo la gente trata y cómo la gente se acerca no solamente a la iglesia, sino al pastorado. Y llega el momento que uno dice, ¿valdrá la pena lo que yo estoy haciendo? Y yo oigo la palabra de Dios cuando le dice al pueblo de Corintios, el trabajo en mí no es en vano. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le sirvo a Dios? La única forma en que podemos cumplir el servicio para el reino de Dios no es con talento, no es con habilidades y no es con gadgets, no es con juguetes. Es con la llenura del Espíritu Santo. Cuando Cristo se preparaba para lanzar esta iglesia en el primer siglo, y Cristo se preparaba para presentar su iglesia, su novia, al mundo, a un mundo lleno de hostilidad que lo acababa de crucificar, a un mundo lleno de hostilidad que lo acababa de poner en un madero como un maldito. Y Cristo vio su novia y él vio en eternidad pasada el trabajo que la iglesia tenía que hacer. Y él dijo, no, espérate. Esto que le voy a dar a esta gente es demasiado y humanamente imposible, a no ser que yo los llene del Espíritu Santo. Y por eso, amén, Él les habla a ellos aquí en Hechos capítulo 1, versos 4, 8, dice, y estando juntos, Él hablándole a ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo le está diciendo a esta iglesia, a ti, a mí, tengo un trabajo para ti que es enorme. Tengo un trabajo para ti que es impresionante. Tengo un trabajo para ti que te va a hacer lucir hermosa. Tengo un trabajo para ti que te va a poner sobre todos los demás en las instituciones sobre la tierra. Tengo un trabajo para ti que cuando el mundo te vea, te va a envidiar. Tengo un trabajo para ti que cuando el mundo te escuche, te va a odiar. Tengo un trabajo para ti que cuando el necesitado se encuentre contigo, va a drenarte. Y para que lo logres, necesitas llenarte del Espíritu
Espíritu Santo. La iglesia no es iglesia si no está llena de Dios. La iglesia no es iglesia si no está llena del Espíritu Santo. La iglesia no es iglesia y no es efectiva si Dios no mora en medio de ella y la llena. Ahora note esto, mientras Cristo le está hablando de su asignación, mientras Cristo le está hablando de su encomienda, ellos les preguntan, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Yo me acuerdo cuando Dios me habló para ser pastor. Yo era recién convertido. Tenía meses de convertido. Y yo voy de visita a una iglesia en Puerto Rico, una campaña gigantesca de jóvenes que había. Estaba predicando el cantante evangelista Rogelio Parrilla y habían como 5,000 personas en esa actividad. Y de momento el predicador Rogelio Parrilla dijo, aquí hay un joven que se llama Agustín López, que hoy lo llamo para ser pastor. Y yo estaba en la segunda planta de ese edificio y en mi mente rápido dije, ¿cuántos Agustín López habrán aquí? Y él miró hacia arriba, señaló donde yo estaba y dijo, contigo, Agustín, es que yo hablo. Ven. Y yo bajé, él tomó aceite, me derramó aceite encima, me ungió, llamó al pastorado, al pastor Richard González, que ya no está, y dijo, pongan mano porque este joven es pastor y será pastor a las naciones. Yo salí de ahí tan y tan entusiasmado, tan y tan emocionado. Yo me compré una corbata, yo me compré un gabán, yo me compré un pantalón, yo me compré una camisa, yo me compré zapatos de salir, porque para ese entonces todavía yo lo que usaba era ropa que no era de iglesia para ese entonces. Y yo llegué a la iglesia con mi gabán, con mi pantalón, con mi camisa, con mis zapatos, todo descuadrado y todo descombinado. Sí, todo descuadrado, porque yo no sabía nada de vestir. Y yo llego a la iglesia y yo le digo a mi pastor, ¿qué tengo que hacer para solicitar y ser ministro? Así le dije al pastor. I'm still wet behind the ears, todavía no se me ha caído el ombligo, pero porque Dios me dijo que iba a ser pastor, ya yo, pastor, ¿dónde está mi aplicación para ser pastor? Y el pastor buscó la solicitud y él me la enseñó. Y me mira, yo me crié en la iglesia de Dios. En algunos países del Caribe es la iglesia de Dios Mission Board. En algunos países en Centro y Sudamérica es iglesia de Dios del Evangelio completo. Yo me crié en esa iglesia. Pues el pastor sacó la solicitud y me dijo, mira Agustín, lo primero que tienes que hacer es madurar. No, tú tienes que madurar, te falta mucho por madurar. Y pastor, ¿y cómo lo hago? Me dice, lo segundo que va a pasar es esto, Agustín. ¿Tú quieres ser ministro? Mira lo que dice esta solicitud. Mira la primera pregunta. ¿Eres bautizado con la promesa del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas? Yo todavía no sabía lo que era hablar en lenguas. Y dije, no, yo no hablo lenguas todavía, no soy bautizado. Y él me dijo, pues ¿sabes qué, Agustín? Métete en ayuno, métete en oración, empieza a leer la Biblia, empieza a madurar y pídele a Dios que te llene. Y no vuelvas a preguntarme más de ministerio hasta que tú no estés lleno del Espíritu Santo. Cristo le está diciendo a esta iglesia, a este grupo de apóstoles, yo quiero que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos están hablando asuntos de reino. Y Jesús lo que quería era enfocar la atención de sus discípulos. Porque muchas veces creemos que ser iglesia es el glamour de la plataforma. Muchas veces creemos que el ser iglesia es el título o el nombre detrás de la función que hacemos. Y Cristo los estaba enfocando en la tarea que iban a tener que cumplir antes de su regreso. Él los desafió en parábolas diciéndole, ocúpase hasta que yo venga. Él les habló del Espíritu Santo que vendría sobre ellos y los bautizaría, porque iba a ser el Espíritu Santo el que los iba a llenar y los iba a habilitar a ellos. El creyente lleno del Espíritu Santo no ha recibido el Espíritu Santo para enfocarse solo en su vida. Ha recibido el Espíritu Santo con el propósito de cumplir el llamado de ser iglesia. Para ser una persona espiritual que camina en el Espíritu de Dios, es importante abandonar el yo.
Para yo ser todo lo que Dios quiere que yo sea, y esta iglesia sea la iglesia bendecida que puede ser, yo tengo que abandonar el yo. Y hay tantas cosas sobre Dios que no podemos entender por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia edificación personal. Solo podemos conocerlo realmente cuando comenzamos a hacer lo que Él nos pidió que hagamos. Yo no soy iglesia por un accidente. Tú no eres iglesia por un accidente. Y voy a decir esto, aunque suene un poco controversial, pero tú no eres iglesia simplemente porque aceptaste a Cristo un día. Tú eres iglesia porque aceptaste a Cristo, tomaste en serio la palabra de Dios, te conectaste a esa palabra y empezaste a crecer de acuerdo a esa palabra. Y eso entonces te habilitó. Mire, yo lo pongo de esta manera. Cuando se trata de fe, tú puedes leer sobre la fe, tú puedes estudiar sobre la fe, tú puedes predicar sobre la fe, pero nunca vas a saber nada sobre la fe hasta que no la ejerzas. Es en el ejercicio de la fe que la fe se vuelve real para ti. Mire, cuando se trata de provisión de Dios, tú puedes leer sobre la provisión de Dios, tú puedes enseñar sobre la provisión de Dios, pero la provisión de Dios no se vuelve real para ti hasta que lo obedeces al dar y hasta que lo obedeces en creerle a Él. Y cuando se habla de ministerio, tú puedes leer sobre diferentes tipos de ministerio, tú puedes evaluar sus propios dones en cuanto a qué tipo de ministerio deberías estar haciendo y tú puedes enseñar sobre el ministerio, pero realmente no entiendes el ministerio y no conoces el ministerio hasta que lo haces. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en una sesión de consejería con alguien, con mi hijo. Y yo contraté a este consejero porque me gustó sus credenciales para que me ayudara a resolver unas cositas con mi hijo. Pero me resultó al revés, porque entonces el consejero empezó a darle consejo a mi hijo que contradecían el consejo que yo le estaba dando a mi hijo. Y yo le estaba dando un consejo a mi hijo no solamente de la perspectiva de padre, sino de la perspectiva de ministerio. Pero el consejero empezó a decirle a mi hijo y a contradecirme a mí, delante de mí. Y a mí me puso eso, se me salió el indio de puertorriqueño. Y yo le dije a mi hijo, mi hijo estaba contento. The counselor agrees with me. The counselor thinks I'm right. Y mi hijo estaba, y mi esposa estaba ahí. Mi esposa estaba como quien dice, Agustín, no le des, no le des, no le des, no le des, no le des. Y yo le dije a mi familia, sálgase del cuarto, yo puedo hablar con usted un ratito solo. Y el consejero bien arrogante, seguro, déjame con tu papá. Y el consejero se fue y yo le hice esta pregunta a él. Usted le está dando consejería a mi hijo desde la perspectiva ministerial, pastoral. Y él me dijo, sí, porque yo también fui pastor. Ya, excelente. ¿Cuántos años fuiste pastor? No, yo fui pastor por 5 años. Interesante. Y yo le dije, y yo noté que tu credencial en esa pared dice que tú tienes una maestría en psicología, ¿verdad? Me dice, sí, yo tengo una maestría en psicología. Y yo le dije, ¿y cuántos años llevas practicando? ¿Tienes esta práctica? Él me dice, yo llevo 8 años con esta práctica y es bastante saludable para ti. No, sí, es bastante saludable para mí. Y yo le dije, ahora yo le voy a decir algo a usted. Yo le dije, para mí, un consejero clínico que dice que fue pastor antes y dejó el pastorado para ser consejero clínico, quiere decir que fue un pastor pobre que fracasó. Porque nadie que es pastor a tiempo completo y tiene éxito en el pastorado, se sale del pastorado para montar una clínica. Por eso yo no he montado una clínica, porque yo tengo éxito en lo que estoy haciendo como pastor. Segundo, usted tiene una maestría ahí, ¿verdad? Y tiene 8 años de maestría. Me dijo, sí, tengo una maestría. Y usted va a creer que lo que le estoy diciendo es porque soy arrogante. No, porque lo quiero llevar a un punto. Yo le dije a él, yo tengo una maestría y hace 15 años que tengo mi maestría y la llevo practicando. Incluso yo no veo que dice doctor en su pared. No, yo no soy doctor. Pues fíjese, yo soy doctor. Y yo traje a mi hijo aquí porque pensé que usted podía entender
lo que estamos viviendo, pero por lo que yo veo, usted es incompetente. Por lo que yo veo, usted no tiene una experiencia saludable, porque usted habla de ministerio desde la perspectiva de un libro, no de una práctica. Yo no solamente he leído el libro, he tenido la práctica. Así que le voy a dar un consejo competente. En estos momentos yo voy a pedir a mi hijo que entre a mi familia, y esto es lo que usted le va a decir a mi hijo. Usted le va a decir a mi hijo que me tiene que honrar. Usted le va a decir a mi hijo que yo tenía la razón y usted estaba equivocado. Usted le va a decir a mi hijo, tu papá sabe de lo que está hablando. Porque si no, lo que usted ignora es que el que le está pagando el bill a usted soy yo. Y si mi hijo entra aquí y usted no corrige el daño que usted ha hecho, usted está botado. Y yo me voy a encargar que las miles de personas que yo pastoreo, nadie venga a verlo usted jamás. Ahora dígale a mi familia que entre y usted decide qué usted quiere hacer. Mi familia entró y él miró a mi hijo y le dijo, tu papá es bien inteligente. Tu papá es un hombre de mucha experiencia. Tu papá es un hombre muy educado y más te conviene que honre a tu papá. Yo me equivoqué, tu papá tiene la razón. Hay cosas que usted nunca la va a aprender en una escuela. Hay cosas que usted nunca la va a aprender de un libro. Y no estoy diciendo que los libros son malos. Me encanta leer. No estoy diciendo que la escuela no es mala. Me encanta la educación y por eso la he procurado. Hay cosas que solamente las vas a recibir cuando tú estés metido adentro haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y hay mucha gente que quieren hablar de iglesia y que quieren hablar de ministerio, pero no se han metido con Dios y mucho menos se han llenado del Espíritu Santo para poder hablar con autoridad y con competencia de lo que Dios quiere que hablen. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos, den un aplauso a él, porque cuando tú experimentas a Dios, toda tu actitud cambia. Ahora, hay algunas cosas que tú tienes que entender y tienes que abrazar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos quieren hablar con autoridad? ¿Cuántos quieren hablar con denuedo? ¿Cuántos quieren hablar, amén, con poder sanador? ¿Cuántos quieren hablar con poder restaurador? ¿Cuántos quieren hablar con poder libertador? ¿Cuántos quieren pararse y que cuando el diablo los vea, tiemblan ante usted? Levante la mano, levante la mano. Pues hay cosas que usted tiene que aprender. Número uno, lo primero que usted tiene que reconocer es el desafío. El desafío de lo que implica ser lleno del Espíritu Santo. Cristo le dijo a sus discípulos, y como 500 de ellos abrazaron lo que Cristo dijo, váyanse a Jerusalén, enciérrense y esperen la llenura, la llegada del Espíritu Santo. Y eran como 500 que se encerraron para esperar la llenura del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día en que Cristo dijo, los voy a bendecir, solamente quedaban 120. Porque una cosa es la emoción de lo que Dios dice y otra cosa es el compromiso a lo que Dios dice. Lo repito, una cosa es la emoción de lo que Dios dice y otra cosa es la acción, el compromiso. Porque qué fácil es emocionarse cuando Dios dice, ¿cuánto? Yo me acuerdo una vez, el pastor dijo, vamos a comprar un templo y todo el mundo, amén. Y vamos a comprar un templo grande y todo el mundo, amén. Y el pastor dijo, y necesitamos dinero para comprar ese templo, amén. ¿Y cuántos van a dar una ofrenda? Y el hermano que más duro decía amén, se paró y llegó al altar y dije, a día 3, este va a dar una ofrenda de cientos de miles. Y ¡pum! Sacó un peso y lo tiró en el altar. Pastor, yo soy el primero que doy una ofrenda. Y como yo era parte del comité de finanzas, y dije, con ese peso no llegamos a ningún lado. Porque qué mucho nos emocionamos nosotros. Pero entienda esto, ser iglesia no es asunto de emoción de un día. Ser iglesia no es asunto de emoción de un momento. Hoy dimos 3 cultos. Los 3 cultos han estado llenos. Y gloria a Dios por eso. Y hay muchos que están bien emocionados porque estamos abriendo. Pero esto no es asunto de emocionarnos hoy. Esto es asunto de comprometernos hoy. Para que cuando pase un día, cuando pasen 2 días, cuando pasen 3 días, y cuando el enemigo empiece a soplar y las tormentas empiezan a azotar y los vientos vengan contra la iglesia, usted esté tan comprometido que usted le diga a Dios, yo no me voy hasta que tú me llenes.
Y ese es el desafío que Cristo le hace a estos discípulos. Él los desafía a ellos a ir donde Él los manda, a esperar hasta que Él diga y no hacer nada hasta que fuesen llenos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Debes llegar a ese lugar en tu vida donde le crees a Dios tanto, 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 que tú aceptas el desafío de ser iglesia. Y el desafío de ser iglesia empieza en obediencia comprometida a la palabra de Dios para la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde empezamos. Ese es el desafío delante de nosotros. El desafío delante de nosotros es: seremos la iglesia del siglo XXI, donde le cree a Dios de tal manera que dice: yo no digo una palabra, yo no muevo un dedo, yo no me activo hasta que yo sepa que yo te estoy agradando y que tú me llenaste a mí de tu poder. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me llenó? ¿Quieren saber cómo usted sabe que usted ha sido lleno por Dios? ¿Cuántos quieren saber? Y con esto termino. How do I know that I've been filled with the Holy Spirit? ¿Sabe cómo usted sabe? Por la motivación que tú tienes. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué actúas como actúas? Asegúrese de que cada vez que usted haga algo para Dios, usted lo haga bajo una demostración de amor, siendo sensible al medio ambiente y a las personas que les rodean para construir puentes y no muros. ¿Cómo yo sé que yo estoy lleno? Cuando yo me convierto puente. ¿Por qué uso esa expresión puente? Porque en el reino de Dios, en estos momentos, el tiempo que estamos viviendo, hay una de dos características que gobiernan la iglesia. Está la perspectiva de ser puente y está la perspectiva de ser estrella. El que es estrella en el Señor es aquel que está tan alto y brilla tanto, pero es tan inaccesible que el mundo los ve y ni cree en ellos porque es algo fuera de este planeta. Pero cuando usted es puente, porque usted es motivado por amor, ¿sabe lo que hace un puente? Un puente es una estructura que su primer base está en el infierno y la otra extremo de esa base está en el cielo. Entonces el creyente que está lleno del Espíritu Santo lo que hace es se acuesta entre el infierno y la gloria e invita a un mundo que se pierda, que pase por encima de ellos para llegar al cielo. Oh, gloria, gloria. No se trata de mí, se trata de Él. Y yo voy a hacer todo lo posible para que lleguen a Él. Yo voy a hacer todo lo posible para que lo conozcan a Él. Yo voy a hacer todo lo posible para que lo alaben a Él. Por eso es que primero mi declaración debe ser en amor. Si yo hablase lenguas de hombres o de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Mi demostración debe ser en amor. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda fe de tal manera que traslase de esos montes, pero no tengo amor, nada soy. 13:2. Mi dedicación debe ser en amor. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si usted lee el capítulo completo,
El amor es paciente, es bondadoso, es generoso, es humilde, es cortés, es desinteresado, es de buen temperamento, es perdonador, es sincero. Y usted dice, pastor, pero todo eso es imposible. Cierto, es imposible, porque el único que es amor es Dios. Pero Él te ha dicho a ti, iglesia, que si quieres ser iglesia y si eres iglesia, le sirvas a Él. Y si le vas a servir, lo tienes que hacer en amor. Y si lo vas a hacer en amor, la única manera que puedes hacerlo es siendo lleno del Espíritu Santo. Así que se trata mucho más de venir aquí y tener un culto alborotoso, donde todo el mundo hable lengua y todo el mundo dance. Oh, I love those services. A mí me encantan esos cultos. Si vas a venir aquí y llenarte del Espíritu Santo, es mucho más que venir aquí y escuchar a un evangelista internacional como Santiago Torres Jr. y decir, wow, es mucho más que eso. Si eres iglesia y te llenas la vida diciendo, yo soy cosecha, de la única manera que tú eres la cosecha verdadera es cuando te llenas del Espíritu Santo y cuando ministras en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces el residuo de tu vida, porque te convertiste en puente, es que ahora ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Porque Dios te llenó. El día de Pentecostés, en esa primera parte de esa primera fiesta de cosecha, habían ricos, habían pobres, habían educados, no educados. Habían culturas variadas. Y dice la Biblia que porque estaban en obediencia y porque su obediencia los había llevado a la unidad. Dice la Biblia que de repente se oyó un ruido, un estruendo, y descendieron lenguas como de fuego que se apacentó sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y la conmoción que eso causó provocó que todos los presentados del pueblo fueran a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegaron dijeron, pero espérate, no son estos galileos, no son estos hebreos, no son estos, no es este el mal educado que no sabe hablar, no es este el educado orgulloso que se cree mejor que nadie. No es este el pobre mendigo de la esquina. No es este el recaudador de impuestos, el rico del barrio. Pero ahora les estamos escuchando hablar en nuestro lenguaje las maravillas de Dios. Pentecostés no es de un alboroto. Pentecostés no es de un ruido. Pentecostés es la obra habilitadora del Espíritu Santo para la iglesia ser la iglesia impactante, atractiva a un mundo que se pierde. ¿Por qué usted cree que somos únicos? Mire, aquí hay doctores, aquí hay ingenieros profesionales, aquí hay carpinteros, aquí hay cocineros, aquí hay trabajadores de finca, aquí hay gente deshabilitada por condiciones médicas, aquí hay gente retirada y aquí hay gente vaga. Aquí hay de todo un poco. Pero cuando entramos por esa puerta y salimos de esas puertas, si somos iglesia,
Lo que nos identifica no es el título que tenemos, la profesión que tenemos, es la sangre de Cristo que corre por nuestras venas y la llenura del Espíritu Santo. Oh, gloria, 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 gloria. La llenura del Espíritu Santo. Que no importa dónde tú estés, tú te paras y tú le dices a todo el mundo, la respuesta y la solución es Cristo. Ayer yo veía la noticia, anoche, tarde, y algo me agarró de un personaje que lo invitaron. Él es un militar, él era un hombre militar, especialista en asuntos de control de pandillas y control de riots. Y lo entrevistaron para que él hablara, en su opinión, qué este país tiene que hacer para llevar a su misión todos aquellos que están haciendo escándalo y están causando destrucción en las calles, en una respuesta equivocada a un mal que sucedió. Y entrevistaron a este individuo que es un profesional, una estrategia militar, y lo invitaron para eso. Y yo lo he oído hablar en otras veces, pero ayer me impresionó, porque ayer le dijeron, si tú estuvieses hablándole al presidente de Estados Unidos, y después le dijeron, a cualquier gobernante, porque las cosas están mal a nivel mundial, ¿qué estrategia tú le darías para controlar el motín, para controlar esto que está abrazando, estos escándalos? Y él dijo estas palabras: yo sé que no me invitaste para esto, pero en tiempos como estos yo no puedo callar y no puedo esconder quién soy yo. Él dijo, yo iría al presidente y le llevaría mi Biblia y le diría al presidente, la respuesta a lo que está pasando está en esta palabra. Y él dijo estas palabras, él dijo, la respuesta a lo que estamos viviendo no es lo que dijo la Corte Suprema el viernes. La Corte Suprema el viernes, por si acaso usted no lo sabía, dijo que los gobernantes de cada estado tienen la autoridad de determinar si una iglesia se abre o se cierra, de acuerdo a lo que está sucediendo. Por si acaso usted no sabía eso. Hacia eso vamos nosotros. Y esto es una Corte Suprema que está llena de jueces conservadores. Y él dijo, yo le diría al presidente que la respuesta no está en los gobernantes y no está en la Corte Suprema y no está en cerrar las iglesias. La respuesta es que el presidente dé una orden ejecutiva que se convierta a ley y que abran todas las iglesias en todos esos lugares de pleito y de contienda, y que todos los que se llaman iglesias, que son creyentes, entren a esos lugares y empiecen a invocar el nombre del Dios de esta nación. ¿Por qué te digo esto? Tú eres iglesia, eres linda. Yo me lleno la boca donde quiera que voy hablando bien de ustedes. Jonathan está aquí porque le hablé bien de ustedes. Y donde quiera que yo voy, yo hablo bien de ustedes. Cristo habla bien de nosotros. Él ha hecho una inversión en nosotros. Él ha hecho depósitos en nosotros. Ahora Él nos dice, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Y tú dices, es que se hace difícil. Y Él te pregunta, ¿dónde está el Pentecostés en tu vida? ¿Dónde está el fuego del Espíritu Santo? Porque solamente el fuego del Espíritu Santo es lo que hace este trabajo, esta vocación posible. Es imposible ser pastor sin la llenura del Espíritu Santo. Es imposible ser creyente sin la llenura del Espíritu Santo. Y mi oración hoy, y yo llevo días orando por este culto. Al principio empecé orando diciendo, Señor, yo quiero que la casa se vuelque al revés. Incluso le voy a decir algo.
yo no iba a terminar mi mensaje hoy, yo no iba a terminar mi serie hoy. Yo busqué un mensaje para hoy de Pentecostés y me preparé para traer un mensaje de Pentecostés. Y el Espíritu Santo me redarguyó y me dice: es que ya yo te di el mensaje el año pasado y tú siempre has predicado. ¿Y por qué ahora quieres predicar un mensaje para abanicar las emociones, para provocar sentimientos, para que la gente dance, para que la gente brinque? ¿Tú crees que de eso se trata el servicio a mí? ¿Tú crees que de eso se trata? Esto es un asunto de un proceso. Por eso te di esa palabra, un proceso que le dice a la iglesia: no has llegado, pero por eso no te canses. No has llegado, pero por eso no sueltes. No has llegado, pero tienes que convertirte en puente. Y de la única manera que eso se logra es si le decimos a Él: lléname, Dios. Yo te invito a estar de pie si estás aquí, y tú que estás en tu casa, ponte de pie.